Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es René Renán Mancilla, soy alumno de la clase de Derecho Civil 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Hondureña UTH. Para mí es un enorme placer compartir con ustedes acerca de algunas generalidades del Código Civil hondureño. Históricamente, el Código Civil nació o tiene su génesis en la civilización romana. Esta sociedad, con ese poder expansionista, llevó esos preceptos a la zona ibérica de Europa, lo que hoy llamamos España y Portugal. Y estos posteriormente sabemos que a través del proceso de conquista llevaron estos preceptos jurídicos y los aplicaron en los territorios ocupados o las colonias. Y todos sabemos que eso ha perdurado hasta el día de hoy, cuando la gran mayoría de los países latinoamericanos conformados como Estado aplican dicho derecho. Y no es la excepción Honduras. Honduras, por ejemplo, tiene una materia que la aplica dentro de su derecho objetivo y subjetivo, el derecho civil o el derecho de las personas particulares. Pero, ¿qué es el derecho civil en sí? El derecho civil es la rama del derecho que comprende todas las normas de tipo jurídico, que regula las relaciones entre los particulares, ¿verdad? Cada persona es considerado un individuo o sujeto de derecho. No es para menos. El derecho solo es aplicado a las personas, por lo que los derechos civiles se encargan de vincular estos derechos con los individuos. Es decir, un sistema de tipo subjetivo que considera que un individuo como un ser particular y no como algo generalizado. ¿Cómo está conformado el derecho civil hondureño o ese precepto o ese instrumento objetivo que nosotros llamamos Código Civil hondureño? El Código Civil hondureño está conformado por una cantidad de libros unificados y en las cuales encontramos todo lo relacionado a los derechos civiles de las personas hondureñas, ¿verdad? Y indexado o desindexado del mismo el Código de Familia, ¿verdad? Que regula todo lo relacionado al matrimonio, a los alimentos, al divorcio y a todos esos preceptos que a continuación hablaré. Cuando hablamos del derecho de las personas, ¿a qué se refiere? El derecho de las personas se refiere a todo aquello que está relacionado o que tenemos nosotros como preceptos, todo lo relacionado a los hondureños y extranjeros que viven dentro del territorio de la existencia de las personas. Cuando hablamos de la existencia de las personas, hablamos de los tipos de personas también, ¿verdad? Tipos naturales, personas naturales y personas jurídicas. También encontramos acerca del domicilio, del fin de la existencia de las personas, como por ejemplo la muerte natural y la muerte por presunción, o de la extinción de las personas jurídicas, ¿verdad? Si en este caso estamos hablando de alguna persona jurídica, cómo se extingue, ¿verdad? La persona jurídica. Ya, y como les había dicho anteriormente acerca de esa derogación tácita que tuvo el Código Civil y que fue implementado eh, o tipificado en un nuevo código, como es el Código de Familia, que está íntimamente ligado o es parte del Código Civil hondureño. Habla acerca de el matrimonio, habla acerca de la extinción del matrimonio, de lo que nosotros llamamos el divorcio. Encontramos ahí regulado en el Código de la Familia todo lo relacionado
a los derechos y deberes que nacen del matrimonio. Habla también acerca de los hijos legítimos concebidos en matrimonio, de las reglas especiales para los casos de divorcio y nulidad del matrimonio, de las reglas relativas al hijo póstume, de las reglas relativas al caso de pasar la mujer a otras nupcias o a otras nupcias cuando se divorcia y las reglas que aplican para poder volverse a casar o a contraer nupcias, ¿verdad? Habla de los hijos legítimos. Encontramos también acerca de la patria potestad, de los hijos naturales, de la habilitación de la edad. Encontramos también acerca de los alimentos, ¿verdad? Cómo se regula. Todos sabemos que toda persona menor de 21 años es considerado o está bajo la patria potestad de otras personas, de otros individuos, como son los padres. También encontramos en este libro acerca de la tutela de los curadores, cómo se aplica la tutela y la curatela, también acerca de la remoción de tutores y curadores y de la terminación de la guarda y custodia. En el libro 2 del Código Civil encontramos todos aquellos preceptos relacionados a los bienes y su dominio, ¿verdad? De la posesión y uso y goce, como por ejemplo las clases de bienes, ¿verdad? Todos sabemos que hay diferentes clases de bienes como los bienes corporales y los bienes incorporales, y acerca de su dominio, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene ese dominio sobre esos bienes? De la asección de frutos y de la asección del suelo. Encontramos también acerca de la ocupación que existe sobre un bien, acerca de la tradición de dominio sobre un bien, de la posesión y sus diferentes calidades, de los modos de adquirir y perder la posesión de un bien mueble o un bien inmueble, o un bien corporal o un bien incorporal. Encontramos también acerca del derecho de usufructo, ¿verdad? Que pueden ser temporales o vitalicios, ¿verdad? Sobre algo o sobre algún bien, como nosotros llamamos. Encontramos acerca del derecho y uso de habitación, de la servidumbre, de los tipos de servidumbre, ¿verdad? Servidumbre natural, servidumbre legal, de las servidumbres voluntarias. También encontramos la regla de la extinción de las servidumbres. También dentro del libro Voz encontramos acerca de la reivindicación y que habla, qué preceptos o qué elementos importantes encontramos acerca de la reivindicación. Por ejemplo, las cosas que se pueden reivindicar, personas que pueden reivindicar, de las personas contra las cuales se puede dirigir la acción de reivindicación acerca de un bien, y de las prestaciones mutuas y de las acciones posesorias y de algunas acciones posesorias especiales. En el libro tercero, compañeros, amigos y personas que nos están viendo del Código Civil, el libro tercero se enmarca en todo lo relacionado a las sucesiones por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, ¿verdad? Cuando hablamos de las sucesiones testamentarias, hablamos acerca del derecho de testar por parte del testador, o sea, del dueño del bien inmueble. Él tiene todo derecho de testar, o sea, de dar algo a través de un testamento para que una persona pueda adquirirla en cierto día determinado, después del fallecimiento, determinado o indeterminado,
después del fallecimiento del dueño del bien inmueble. Del testamento en general, del testamento solemne, ¿verdad? Todos sabemos que un testamento tiene una característica propia, tiene una solemnidad. ¿Por qué una solemnidad? Porque se hace a través de un notario público, de testigos que dan la fe pública de la voluntad manifiesta del testador. Del testamento solemne otorgados en países extranjeros. Imagínense ustedes que un testamento puede ser otorgado, ¿verdad? Desde un país extranjero. Si el connacional vive por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, desde allá él puede realizar un testamento y causar efectos en nuestro país siempre y cuando se aplique en ese país extranjero. Es un procedimiento basado al Código Civil y la normativa del derecho internacional, ¿verdad? También encontramos los testamentos menos solemnes, de los testamentos otorgados sin asistencia de notario. Encontramos también los testamentos militares o testamento militar, ¿verdad? Que gracias a un afuero, pues, él puede de una manera no solemne otorgar, ¿verdad? O manifestar su voluntad a quien dejarle sus bienes al momento de fallecer. Y también encontramos los testamentos marítimos, ¿verdad? Que son los que se aplican en alta mar, cuando hay una causa emergente o amenaza de muerte para el naviero o el militar naval. Entonces, esto puede aplicar lo que nosotros llamamos como un testamento menos solemne, un poco informal, pero que de una u otra manera causa sus efectos. De las asignaciones testamentarias, encontramos ahí testamentos o asignaciones testamentarias condicionadas, de las asignaciones testamentarias a día determinado o indeterminado, asignaciones modales y de las asignaciones a título universal, de las asignaciones a título singular y de las donaciones revocables, ¿verdad? O del derecho de acrecer. También encontramos en este libro acerca de las asignaciones forzosas, de las asignaciones de alimento, de la porción conyugal. Todos sabemos que si se va a asignar o donar o realizar un testamento por parte del testador, queda a expensas que toda voluntad del testador, independientemente de esa voluntad manifiesta, el cónyuge o aquellos asignaciones alimentarias a menores de edad serán aplicables a una porción para los menores y para el cónyuge del testador. De la revocación y reforma del testamento, de la revocación del testamento, en cualquier momento el testador puede cambiar el testamento. No hay ningún problema, es abierto. ¿Por qué? Mientras él esté vivo, él puede infinitamente o puede realizar diferentes testamentos, ¿verdad? Puede revocar uno para volver a hacer otro. Y de las reformas del testamento, ¿verdad? Cambiarles algunas cláusulas al testamento si el testador manifiesta una voluntad, o cambiar porcentajes o cambiar de hecho a alguna persona que está manifiesta en el testamento.
Reglas particulares a la herencia del beneficio de inventario, de las peticiones de herencia y otras acciones hereditarias, ¿verdad? De la ejecución testamentaria y de las ejecutores fiduciarias y de la partición de bienes, ¿verdad? Todos sabemos que también podemos heredar vía testamento o también vía sucesión a 20 estatus, ¿verdad? Cuando el causante no dejó ningún testamento, es obligación, según lo tipifica el Código Civil, de los descendientes y cónyuge manifestarse o solicitar la transmisión de todos esos bienes a través de la declaratoria de heredero a 20 estatus, vía judicial o vía notarial. Y todos sabemos que en las sucesiones a 20 estatus, el 25% de la masa heredada es para el cónyuge. Y el otro porcentaje total del 75% se reparte entre la cantidad de hijos existentes, reconocidos o legítimos de parte del causante. Y también encontramos ahí la donación entre vivos, que es un acto solemne en donde las personas de manera voluntaria o dueño de algún bien mueble o inmueble dona a cualquier otra persona un bien. Vemos ejemplos claros, ¿verdad? Muchos padres donan a sus hijos en vida sus bienes de manera voluntaria. Otros que lo donan, pero con una cláusula de usufructo vitalicio sobre el bien. ¿Qué significa esto? Que hacen la donación, hacen el traslaticio de dominio, pero que mientras él viva va a tener el uso y goce de todos los frutos de la propiedad o arrendo, ¿verdad? De la propiedad. Esto lo vemos muy seguido, este tipo de contratos de donación a través de una escritura pública, manifestarse, ¿verdad? Pero que mientras el donante viva, él tendrá el uso y goce de el bien inmueble o mueble. Encontramos en el libro 4 también compartido tanto las obligaciones y los contratos, de las obligaciones, de la naturaleza y efecto de las obligaciones, de dar, hacer o no hacer. Encontramos los diversos especies de la obligación, de las obligaciones civiles y de las meramente naturales, de las obligaciones puras y las obligaciones condicionales, de las obligaciones divisibles e indivisibles y de la extinción de las obligaciones, de las pruebas de las obligaciones y de las obligaciones bajo las inspecciones personales del juez. Y también encontramos en el título 2 acerca de los contratos. Cuando hablamos de los contratos en materia civil, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de los contratos, es la voluntad manifiesta o acuerdo de voluntades entre dos personas que se obligan entre sí. Los elementos de los contratos pueden ser el consentimiento, la causa y la forma, ¿verdad? En el derecho civil nosotros manifestamos que el contrato como acto tiene sus elementos también, ¿verdad? Como el supuesto jurídico,
que es el objeto del contrato, sobre lo que va a versar el contrato, ¿va? Como por ejemplo, encontramos también dentro de este precepto el sujeto de derecho. Todos sabemos que los únicos que somos sujetos de derecho y obligaciones para establecer una obligación dentro de un contrato somos las personas, ¿verdad? A quien se le imputan las consecuencias, o lo que nosotros llamamos en el contrato las partes contratantes. Cuando hablamos de los hechos jurídicos, es la manifestación de voluntades o de la voluntad humana, ¿verdad? Que tiene una consecuencia jurídica por medio del contrato o del acto jurídico, ¿verdad? Donde se obligan las partes y en la cual se manifiestan las condiciones de dar, hacer o no hacer. Los hechos jurídicos pueden ser actos jurídicos o negocios jurídicos. Encontramos también dentro de el libro de los contratos todo lo relacionado a la eficacia de los contratos, de la interpretación de los contratos, de la nulidad y revisión de los contratos, del contrato de compra y venta, de la naturaleza y su forma de un contrato, ¿verdad? Cuando hablamos de un contrato de compra-venta, está todo lo relacionado a un instrumento público donde una persona compra a otra persona, ya sea un bien mueble o inmueble, ¿verdad? Ahí cabe esa conceptualización de lo que es un contrato de compra y venta. Encontramos también acerca de las obligaciones que se establecen dentro de un contrato, tanto del tradente como el adquiriente, ¿verdad? O del vendedor o el comprador, si es en una transacción de compra y venta sobre un bien inmueble o mueble, de los contratos de arrendamiento. También nos habla el, el estipulado de el libro de los contratos, ¿verdad? Y todos esos preceptos que tiene o las características propias acerca del contrato de arrendamiento, como por ejemplo el del arrendamiento de una cosa, cómo se obliga tanto el arrendador como el arrendatario. Un ejemplo claro, ¿verdad? De las cláusulas que especifica ese contrato, ¿verdad? Que en determinado tiempo el arrendador tendrá que pagar al arrendatario eh, una cierta cantidad por el uso y goce de la propiedad, como la obligación que tiene el arrendador o el arrendador para con las mejoras mayores de la cosa arrendada. Habla también acerca de las obligaciones del arrendatario y él en el arrendamiento de la cosa, de la expiración del arrendamiento de la cosa. Esto hablamos de fecha determinada. Por ejemplo, cuando se establece un contrato de arrendamiento, puede ser por determinado tiempo, según sea el consentimiento tanto del arrendador como del arrendatario, que puede ser por 3 meses, por 6 meses o un año. También encontramos acerca aquí en el libro de los contratos todo lo relacionado a las permutas, ¿verdad? Que es el intercambio bajo un consentimiento de una cosa, que puede ser un bien inmueble, pero que no interviene en dicha transacción cantidades monetarias, sino que meramente es el intercambio de una cosa por otra cosa.
También hablamos acerca de, en el libro de los contratos, acerca del préstamo, del depósito en general y sus diversas especies, del depósito propiamente dicho. También encontramos en los contratos aleatorios, de la transacción y compromisos, de la fianza, de los contratos de prenda, hipoteca y antecresis, de la hipoteca en general, de los efectos de la hipoteca, de la extinción de la hipoteca, de los cuasicontratos, de las obligaciones que nacen, de los contratos o cuasicontratos, de la concurrencia y prelación de crédito. También encontramos, y ya para finalizar, en el libro, en el precepto de los contratos, todo lo relacionado a los títulos sujetos o inscripciones de la forma del registro y de las observancias y efectos de los títulos de propiedad, del registro de saneamiento, de los efectos del registro y de las anotaciones preventivas y de las cancelaciones del registro, y que todos sabemos que en nuestro país existe una institución encargada de la aplicación de estos registros, ¿verdad? De la propiedad o de los bienes muebles e inmuebles que adquieren las personas. Sin más preámbulos, con esto terminamos. Para mí es un placer haber compartido con ustedes. Feliz día y muchas bendiciones.